grabar y seguimos. Ahí está. Bueno, ¿en qué estábamos? De cómo resolver la devolución de los trabajos. Bien. Bueno, entonces, les pedimos, por favor, que... Estoy haciendo dos cosas a la vez, perdón. Les pedimos, por favor, que contesten lo que se les pregunte y nada más. Que traten de hacerlo sintético, tengan en cuenta lo que les decíamos antes. No se trata tanto de un trabajo para desarrollar unos temas, cosas que vamos a hacer más adelante, sino que tiene que ver más con demostrar que han entendido, que han leído y que han entendido. ¿Sí? Necesitamos eso. Pero no demostrarnos a Andrea y a mí, demostrarse también a ustedes. ¿Se entiende? Estos son trabajos para eso. Nos quedan 40 minutos. Lo que yo les diría, y lo que yo pensaba hacer, era charlar un poquito de la clase recién publicada, un par de cuestiones que a mí me parece que son importantes. Y eso. Si alguien quiere comentar algo más sobre alguna cuestión, hagámoslo, podemos hacerlo. Si necesitan alguna otra cosa, también ustedes pídanla, pregúntenla, ¿sí? No se queden solo con mi idea de la clase. Yo les cuento cuál es mi idea, ¿sí? Profe, yo le quería hacer una pregunta que no me quedó bien clara. Sí, No termino de entender con el texto la última pregunta que está en el trabajo, que dice, ¿qué aporta el arte argentino? Vale, tranquila, léela tranquila. ¿La tiene ahí a mano la pregunta? Sí. ¿O se la leo? Sí, la busco y la tengo acá, pero tengo varias ventanas abiertas. Léela si querés. Bueno, Si no, la tengo acá. ¿qué aportes hace el campo del arte en la Argentina a esta idea de civilización y de barbarie? ¿En qué medida y bajo qué mecanismos hace su aporte la idea del ser nacional? No me queda clara. Es como que no termino. Una cuestión. Nosotros tenemos dos textos, ¿sí? Uno es el de Marosetti Costa, Los primeros modernos, y otro es el de Svampa, Dilema argentino, civilización y barbarie. Esta última pregunta yo la contestaría con el texto de Marosetti Costa. Ustedes si lo han leído sabrán que es un texto que habla de cómo se construyó el campo del arte o la escena del arte en la Argentina del fin del siglo XIX. Antes de estos artistas y gestores, artistas gestores, aunque no se llamaban así en aquel momento, ¿no? Gestores, no es una palabra que no se usaba. Pero estos artistas construyeron el campo o la escena del arte en Argentina, no había escena del arte o campo del arte. Lo que había era otra cosa, ¿sí? No sé si quieren ir por ese lado. No sé cómo contestar a tu pregunta, Milagros. ¿Qué aportes hace el campo del arte a la idea de civilización y barbarie? El campo del arte argentino se funda sobre la idea de civilización y barbarie. Digo, estas personas creían en que había sociedades civilizadas y sociedades bárbaras. Y como querían que la Argentina o Buenos Aires se transforme en una sociedad civilizada, construyeron un campo artístico o una escena del arte, porque creían, pensaban, como mucha otra gente pensaba en aquel momento, que el arte o la práctica artística era una forma de civilizar, de mejorar, todo entre comillas, ¿no? La vida de las personas. En la actualidad hay gente que sigue pensando así, hay otras personas que pensamos de otra manera, no creemos en esta idea de gente civilizada y gente bárbara, no creemos en esta idea de gente superior y gente inferior, porque eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de civilización y barbarie, ¿no? Hablamos de alguien civilizado y superior y alguien bárbaro e inferior, primitivo, ¿sí? Y se supone que si hacemos determinadas cosas, por ejemplo estudiar arte, dejaríamos de ser primitivos, bárbaros y nos transformaríamos en civilizados. Y si seguimos ciertas pautas de vida, ciertas prácticas europeas, por ejemplo el arte es una de ellas, nos convertiríamos en europeos y por lo tanto nos convertiríamos en civilizados, ¿sí? Ustedes saben que, como dice el texto de Svampa,
el concepto de civilización es un concepto europeo. Entonces, para contestar esa pregunta, que ahora la perdí, ¿qué aportes hace el campo del arte en la Argentina a estas ideas de civilización y barbarie? ¿Y cómo se relaciona esto con la idea de ser nacional? Bueno, se relaciona mucho, ¿sí? O sea, la idea de civilización y barbarie es la que lleva a la construcción del arte argentino. Pero ojo con esto que estamos haciendo. Yo no estoy contestando, yo he leído el texto y estoy contestando lo que yo recuerdo y lo que yo sé de ese texto. Pero no estoy con el texto al lado para contestar como deben hacer ustedes con el texto al lado. ¿Sí? El texto capaz que dice exactamente determinada cosa. Bueno, necesitamos que contesten eso. ¿Sí? Yo tampoco les quiero dar la respuesta, tampoco creo que este es el lugar para eso, pero sí está bueno, Milagros o la persona que quiera, es charlar sobre las preguntas y sobre a qué apuntan las preguntas. Pero entiendan que el concepto de civilización y barbarie es la clave de la clase 1. Es de lo que hablamos en la clase 1 y es de lo que hablan los textos. Desde un punto de vista más sociológico, histórico, el de Svampa, desde un punto de vista más de la historia del arte, el de Malosetti Costa. Les avisamos por las dudas, creo que queda claro en las clases, y también con los textos y también con los encuentros de Zoom, que desde este curso de Historia de las Artes Visuales 3, estamos totalmente en contra de pensar que hay gente civilizada y gente bárbara, gente evolucionada y gente primitiva. Estamos en contra de la idea de progreso, ¿sí? No creemos que las cosas van hacia un lugar, desde un lugar peor, van hacia un lugar mejor. Esa es la idea de progreso, ¿no? Como una flecha hacia adelante. Creemos que las situaciones, la vida en las sociedades son más complejas, y bueno, no creemos, como les decía antes, que haya gente que esté en un nivel superior y otra gente que esté en un nivel inferior. Creemos que eso es una barbaridad. Aclaro por las dudas, con esto que hablábamos al principio con Analía sobre la ambigüedad de los textos y la ambigüedad también de este medio, ¿no? Las clases virtuales. Por las dudas lo aclaro de manera rotunda. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta sobre las clases anteriores? Yo mientras estoy guardando el video anterior, el Zoom que hicimos antes. Nos metemos brevemente, nos queda un ratito, nos metemos brevemente en un concepto que está en la clase 2, que en general es el concepto, es uno de los conceptos más importantes y es sobre el que en general hay dudas. Lo hablarán con Andrea la semana que viene, pero me gustaría iniciar yo con esto. En esta nueva clase hablamos de impresionismo y hablamos de la modernidad. Brevemente, la modernidad es un periodo histórico, es una etapa en la que se vive la historia que va más o menos desde mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX. Probablemente acá mismo haya gente que está conmigo en lenguaje visual 3. Hemos hablado de esto en un Zoom, en un encuentro virtual que hicimos la semana pasada en lenguaje. Lenguaje visual 3 e historia del arte 3 van juntas. En cierto momento y en cierto momento se separan. ¿Sí? Por eso muchas de las cosas que hablemos acá también se hablarán en lenguaje. Así que si están haciendo las dos materias, buenísimo, porque pueden ir acompañándose. En lenguaje visual ahora mismo estamos viendo arte contemporáneo y acá en historia estamos viendo el periodo anterior, o sea, la modernidad, que como les decía, va desde mitad más o menos siempre, ¿no? Nunca es exacto esto, por favor. Es de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La modernidad es una época que se caracteriza por creer, construir y creer en estas ideas de civilización y barbarie. Construir y creer en estas ideas de progreso, construir y creer en estas ideas del positivismo. El positivismo no es, como habrán visto en las clases anteriores, el positivismo no es tener buena onda y pensar en positivo. El positivismo es una corriente de pensamiento que tenía determinadas ideas del mundo. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí tiene la diferencia entre leer y contestar con el sentido común. Con el sentido común, el positivismo es tomarse las cosas de una buena manera, con optimismo hacia el futuro. No, está bien, pero de eso no estamos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de la corriente de pensamiento del fin del siglo XIX y principio del siglo XX que se llama
positivismo y que tiene determinadas características. Perdón. Me emociono cuando hablo de positivismo. Y se me cierra la garganta. No, es falso. Es que me cuesta hablar, hace mucho que no doy clases así. Entonces, la modernidad, esta época, que tenía determinadas ideas, determinadas creencias del mundo, tiene además un tipo de arte que se llamó después impresionismo. ¿Sí? De eso trata la clase 2. ¿Cuál sería cómo podríamos definir impresionismo? Bueno, no sabemos, o sea, no hay una, y nos parece importante de destacar esto, no hay una definición de las cosas. ¿Sí? En Historia 3 tenemos, y en todas las materias, pienso yo, tenemos que salir de la idea de diccionario, ¿sí? Esta idea de que cada palabra tiene al lado una definición exacta y cerrada. Bueno, no es así. No hay una sola definición de impresionismo, y se lo decimos en la clase. Les decimos, impresionismo es lo que sea dependiendo desde dónde lo miremos, desde dónde decidamos interpretar impresionismo. Obviamente no vale cualquier cosa, ¿sí? En la clase 2 decidimos hablar de impresionismo desde su método de producción. ¿Cuál es el método de producción del impresionismo diferente a estilos anteriores, a ideas artísticas anteriores? Bueno, el método del impresionismo es que los artistas impresionistas salieron del taller y empezaron a pintar al aire libre. Esto es clave. Sacaron su estudio lo trasladaron al aire libre. De hecho, Monet, no Manet, sino Monet, tenía un estudio en un barco, en un botecito. O sea, tenía un botecito y ahí se armó su estudio. O sea, ustedes saben que tradicionalmente los talleres, ateliers, estudios, como ustedes quieran, de los artistas, son en lugares cerrados, eran en lugares cerrados, ¿no? Y los artistas, por ejemplo, un artista del Renacimiento, ¿cómo trabajaba? Trabajaba con un grupo de gente, ¿no? Era un taller con varias personas trabajando al mismo tiempo, recibían encargos y construían, producían esos cuadros, o esas esculturas, ¿sí? En un taller, un lugar cerrado. Bueno, los impresionistas dejan de lado eso y se van a pintar, especialmente a pintar, a hacer cuadros, al aire libre. Y cuando están al aire libre, se encuentran con un mundo totalmente diferente. Sus obras empiezan a ser obras de observación de la naturaleza. Cuando digo naturaleza es observación del natural, perdón, ¿no? Incluye, obviamente, árboles, personas, cosas, ¿no? Su obra es, la obra de los impresionistas, sus obras son obras de observación del natural. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué salen del taller? Porque bueno, estamos en una época en donde se creía que la verdad, que había una verdad, ¿no? Que había una verdad que decía cómo eran las cosas, y que esa verdad estaba en el mundo. Era solo cuestión de ir y encontrarla. Por ejemplo, si yo quiero saber la verdad sobre esta fibra, según esta idea positivista, según esta idea de la época impresionista, si yo quiero saber la verdad de este objeto, lo que tengo que hacer es mirarlo mucho. Repito, lo que tengo que hacer es observarlo con detenimiento. Y si lo llevo a observar lo suficiente, voy a encontrar la verdad de este objeto, la definición de este objeto y de cualquier otro, ¿no? Y de la vida. Bueno, no creemos en eso ya. Lo que creemos es que si yo quiero saber, no hay una verdad sobre este objeto, sino que hay una interpretación que yo puedo hacer de este objeto. ¿Se entiende? Los artistas impresionistas salían a pintar al aire libre, entre otras cosas, porque la idea positivista y cientificista del fin del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, decía, sintéticamente, que si observabas, entendías. Si observabas, aprendías. Ustedes saben que la ciencia, como la conocemos en la actualidad, más o menos como la conocemos en la actualidad, esta idea de observación, de experimentar observando, es un invento de aquella época. Estoy siendo sintético, estoy simplificando las cosas, ¿sí? Más o menos es así. Entonces,
lo mismo que hacía un científico observando una célula del cuerpo humano, hacía el impresionista observando la luz, el color, las sombras, las actitudes de las personas, los paisajes, cómo mirar un paisaje. Bueno, la idea del paisaje es un invento, entre otros, de los impresionistas. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto, pero bueno, se los tiro así. Entonces, lo importante es entender esto. Los impresionistas dejaron su estudio para ir a pintar al aire libre. Y también abandonaron el tema de las pinturas como se trabajaba hasta ese momento. Piensen esto, vamos a hacer algo simple, un ejemplo simple. Un cuadro del Renacimiento en general trataba sobre episodios de la Biblia o de los mitos griegos, ¿sí? Entonces ahí tienen pintadas diosas, dioses, griegos, romanos, o escenas de la Biblia en donde ahí está, no sé, la expulsión del paraíso de Adán y Eva, por ejemplo, ¿sí? Los cuadros y las esculturas y las pinturas en las paredes del Renacimiento su temática era en general temáticas religiosas cristianas o de los griegos. Y más adelante en la historia del arte también estos temas aparecen, hasta que en el impresionismo no. Los impresionistas deciden dejar de lado estos temas para pintar lo que ven, para pintar la vida cotidiana. Eso es lo que ven, ¿no? Su vida cotidiana. Entonces, en los cuadros empiezan a aparecer paisajes, empiezan a aparecer personas en los balcones de los edificios, o en una habitación de una casa leyendo un libro, ¿no? Ya no son escenas de diosas naciendo de un caracol como es la Venus de Botticelli. ¿Se entiende? Lo que vemos en los cuadros impresionistas es personas con nombre y apellido que han vivido en sus casas reales, ¿sí? O en determinada calle de París, o en determinado lugar de un pueblito de Francia, ¿sí? Son lugares reales y reconocibles. Es decir, que la pintura impresionista podría ser de alguna manera una pintura realista. Aunque ustedes entienden que el realismo es anterior al impresionismo, ¿no? Pero fíjense cómo está esta idea de pintar lo que veo y cómo lo veo. ¿Y cómo iban a hacer, qué herramientas iban a usar los impresionistas para pintar lo que ven, cómo lo ven? Bueno, iban a usar algo que en la clase llamamos gramática de las artes plásticas. ¿Qué sería la gramática de las artes plásticas? Lo explicamos en la clase, pero como creemos que este es un tema clave y sobre el que siempre hay dudas, lo explicamos acá. La gramática son las reglas del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, que una oración tiene un sustantivo y un verbo, es una regla gramatical. Si yo quiero decir, yo camino por la calle, estoy usando un sujeto, yo estoy usando un verbo, camino, ¿no? Y etcétera. ¿Sí? Todo lo que hemos visto en la escuela secundaria que tiene que ver con construir una frase, con realizar una oración, ¿sí? Eso se hace con determinadas reglas, y esas reglas se llama gramática. Ahora, lo que podríamos decir en la historia es que así como hay reglas para hablar, para construir una frase, también hay reglas, o había reglas, determinadas reglas, para construir una imagen. Repito, así como hay reglas para construir una oración, también hay reglas para construir un cuadro. Estas reglas obviamente varían según las épocas y según la idea del mundo que hay en cada época. Como les decía, los impresionistas tenían una idea positivista y cientificista del mundo. Si les falta información sobre esto, aunque ya lo hemos hablado en las clases anteriores, investiguen, ¿sí? Busquen, googlen. Esta idea cientificista y positivista implicaba pintar o esculpir en menor medida, sobre todo pintar y dibujar, las cosas como las ves y cómo son, ¿no? Las cosas como se ven, perdón, no como son, sino cómo cada persona la veía en ese momento. Para hacerlo usaban reglas.
Las reglas de la pintura podrían ser, así como las reglas del lenguaje, puede ser, sí, apagué los micrófonos porque es difícil. Así como las reglas del lenguaje puede ser el sustantivo, el verbo, etc., las reglas de la pintura puede ser la línea, el espacio y el color. Podríamos agregar otras más, pero quedémonos con esas tres. La pincelada, si ustedes quieren, en vez de la línea, ya que hablamos de pintura, la pincelada, el espacio y el color. Esas tres. Bueno, lo que hacen los impresionistas, y van a ser las vanguardias después, y lo veremos en las próximas clases, es trabajar más que con el tema, trabajar y repensar, analizar y cambiar el espacio, las pinceladas y el color. El espacio, fíjense, y lo van a ver en esa clase, en la clase y en los textos que le ponemos, el espacio se empieza a aplanar, todo empieza a ser más plano. Se deja de lado el claroscuro, ese invento tan importante del Renacimiento, el claroscuro, a fin del siglo XIX fue. ¿Qué quiero decir con fue? Que los artistas lo dejan de lado. La perspectiva, otro invento del Renacimiento, obviamente sigue estando en el impresionismo, pero van a ver, y si leen el texto que les mandamos, van a verlo con más claridad, que las pinturas empiezan a ser más planas. Se sigue usando la perspectiva, pero todos esos grandes espacios que se usaban en el Renacimiento y especialmente en el Barroco y en el Manierismo, no están presentes en el impresionismo. Y el color. El color en el impresionismo está determinado por las luces y las sombras, por intentar entender cómo funcionan las luces y las sombras en la observación del natural. A eso se dedicaron los artistas impresionistas. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que los artistas impresionistas priorizaban un análisis de estos medios de producción de imágenes. El color, la pincelada, el espacio. Estos medios de producción de imágenes es lo que llamamos gramática de las artes plásticas. ¿Se entiende? Porque yo les juro que esta va a ser la gran duda de la clase 2. Por eso intentamos hacer hincapié en esto. La gramática de las artes plásticas son, o es, distintas herramientas, no herramientas físicas, no un pincel, ¿sí? Herramientas teóricas que usamos para producir una imagen. Por ejemplo, el espacio, por ejemplo, la pincelada, por ejemplo, el color. Y los impresionistas se dedican a reformar estas herramientas, a buscar nuevas maneras para trabajar con estas herramientas. Y es por eso que ustedes se pueden encontrar con un cuadro impresionista en donde parece un garabato o parece un enchastre de pintura. Porque las pinceladas en el impresionismo son diferentes a las pinceladas en el barroco, por ejemplo. ¿Qué se buscaba en el barroco? Que la pincelada no se notase, que la pincelada pasase desapercibida. ¿Qué se buscaba en el impresionismo? En muchos casos, que las pinceladas se noten. Entonces se van a encontrar con algo que se llama pincelada dividida. ¿Qué es la pincelada dividida? Es hacer esto con el pincel, miren. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. ¿Sí? Yo, bueno, agarro un pincel. Perdón. Pincel grande. Voy a hacer esto, no lo voy a hacer obviamente en la pantalla, porque no, pero miren, una pincelada del barroco sería así. Tratando de que no se note, de que un color se funda en otro color. ¿Sí? Ahí está el claroscuro, ahí están los pasajes, ahí están las veladuras. ¿Sí? Esa es una forma de trabajar en el Renacimiento, en el Barroco, en el Manierismo, en el Rococó, en el Neoclasicismo, también en el Realismo. En la mayoría de los casos, pero no siempre, ¿no? Tampoco generalicemos. Pero podemos decir que hay una pincelada así. Y en el impresionismo habría una pincelada así. Tac, 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 tac. La pincelada está dividida, no es continua. Por favor, Rocío. Interrumpa. Por favor. Igual el impresionismo es, o sea, de lejos se ve hermoso y de cerca podés ver las pinceladas. Claro, ¿por qué sucede eso? Porque cuando ves algo de lejos, todo se tiende a juntar y entonces vos lo ves, como vos decís, hermoso, ahí lo puede ver feo también, ¿eh? Ojo que eso ahí ya hay una cuestión personal del gusto que está muy bien, pero
sepan que están juzgando ahí al decir hermoso, feo, lindo, ¿no? Pero es Hay verdad un lo que juego vos con el decís. color, me parece. Un segundo, Elizabeth, un segundo. Es verdad lo que vos decís, Rocío. De cerca se ve de una manera, de lejos se ve de otra. Elizabeth, perdón. No, que hablando justamente de eso, de que por ahí de lejos se ve de una manera y de cerca de otra, es porque juega con el color, o sea, con los colores complementarios. Entonces, de cerca se ve por ahí, por ejemplo, el contraste entre el verde y el rojo, por ejemplo, y de lejos lo ves más amarronado. Digamos que ese es el juego del color también. Sí, y no siempre amarronado. Y no siempre los colores complementarios, ojo con eso. Lo que sí, en la mayoría de los casos, estoy buscando una cosa, por eso hablo así. En la mayoría de los casos, lo que ustedes van a ver es la pincelada dividida. Miren, les quiero mostrar este ejemplo. Les comparto la pantalla. Un momento. Qué difícil. En Capital, doy clase en Capital y usamos Meet, no usamos Zoom. Y cuando tengo que pasar de una plataforma a la otra me cuesta un montón. Acá tiene un cuadro de Claude Monet, no Manet. Monet con O. Ustedes saben que hay un pintor que se llama Manet con A. Hablamos bastante en la clase 2 de Manet. Y hay otro pintor que se llama Monet con O. Monet es un poco más joven que Manet. Miren esta pintura. Tengo una imagen más cercana todavía que se las voy a compartir. Espérenme un segundo. Un detalle de la pintura que vimos recién. ¿Lo ven? Fíjense acá. Abran los micrófonos ahora y díganme sí o no, porque si no, no sé si lo están haciendo o no, si todo se está viendo. Fíjense cómo es la pincelada. ¿Ven el zoom, no? ¿Ven el cursor? ¿Ven el dedito? Sí. Fíjense que la pincelada es un enchastre. Si lo comparan con una pintura de Caravaggio, por ejemplo, en donde ustedes pueden ver que las pinceladas se funden una en otra si no notas el pincel, acá lo que haces es notar el pincel todo el tiempo. Paro de compartir. Les muestro la misma pintura, pero en otra imagen. La que ya vimos, ¿no? Esperen un poquito. Ahí. Fíjense, ahí tienen el cuadro completo. Esto es Londres, es el río Támesis. Acá están las fábricas y hay barcos. ¿Sí? Pero la verdad es que no se reconoce mucho, porque claro, la pincelada está dividida. Este artista, Monet, estaba muy interesado en cómo era esa pincelada. Entonces, lo que tenemos acá en estos cuadros no es tanto una preocupación por pintar de una manera naturalista, sino tenemos una preocupación por pensar cómo es la pincelada. Yo sé que esto se contradice con lo que dije hace un rato, de que el impresionismo era una especie de realismo. El problema es que la definición de realismo es complicada. Quizás sea realista porque esto es un lugar que existe, el río Támesis en Londres, un lugar muy puntual del río Támesis, con una luz muy puntual, ¿sí? Pero a la vez con una pincelada que no es nada realista. Pregunta Analía, ¿es un complemento de la pintura la lectura? A ver, Analía, abrite el micrófono y volvé a preguntar porque no termino de entender. Está abierto, está abierto. Dale. Que lo que yo estoy interpretando, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es que ellos, a través de estos trazos, buscaban complementar la pintura, digamos, no buscar el trazo perfecto como lo estaban haciendo anteriormente, sino que era parte de la pintura en sí, dejar estos rastros, Perfecto, sí, marcarlo, no te que había se entendido. note. No te había entendido. Sí. Primero, era el objetivo que se note esto. ¿Sí? Buscaban otro tipo de pincelada diferente a la que buscaban los pintores barrocos. Y por eso ustedes se van a encontrar con un tratamiento diferente de los cuadros, que no tiene que ver con que pintaban mejor o peor unos u otros, sino que pintaban diferente. Pero además lo que dice Analía está muy bien, y se está adelantando, y está muy bien que lo haga. Y está muy bien, no, te estoy diciendo que está muy bien. Lo que hacen los impresionistas, y lo verán en el texto que les mandamos a leer, es hacer notar que lo que tenemos enfrente es una pintura. Lo que hacían otros artistas, por ejemplo, los artistas del barroco, era tratar de
mentirnos, entre comillas, y hacernos olvidar que estábamos frente a una pintura. Por eso, en la pintura barroca, por ejemplo, se buscaba un determinado realismo que parezca que esas personas están ahí con una determinada luz, bueno, etc. Bueno, y se buscaba disimular las pinceladas, por ejemplo. En el caso del impresionismo es lo contrario. Se busca hacer notar que eso no es el paisaje, sino que es un cuadro, que es una representación del paisaje. Eso que yo les mostré recién, y se los vuelvo a mostrar, no es Londres, no es el río Támesis. Es una representación de Londres y el río Támesis. Y es una representación pictórica. Eso es lo que están buscando estos artistas, que se note que esto es una pintura. Y que se note que esta pintura está hecha con una pincelada, que está hecha con un color, ¿sí? Y que está hecha sobre una superficie plana. Por eso no intentan mentir el espacio, como hacían en otros periodos históricos, sino que intentan demostrar que es plano. Intentan demostrar un poco que es plano, ¿no? Siempre podemos ver cuestiones espaciales. Este barco está más adelante, esta costa está más atrás, y acá hay otra costa más atrás. O sea, hay una espacialidad, obviamente. No es absolutamente plano. ¿Sí? Plano es esto que les voy a mostrar ahora. Un poquito. Nos queda poco tiempo, lo sé, pero me gustaría mostrarles esto para avanzar un poco. Por ejemplo, esto que ven acá cuando les comparta la pantalla, aguarden un segundo, esto es plano de verdad. ¿Lo llegan a ver? Esta es una obra de Mondrian. Todo esto que busca acá, Piet Mondrian era un artista que veremos más adelante. ¿Sí? Piet Mondrian. Sus obras son así y son planas. La obra que vimos recién de impresionista de Londres, el paisaje no. ¿Sí? Es más plana que las anteriores, pero no es totalmente plana. ¿Se entiende eso? Y dice Manuel en el chat, ¿puede ser que se trataba de mezclar los colores jugando con el efecto que producía la distancia? Sí, esa es otra característica del impresionismo, ¿no? Que la mezcla del color no se haga en la paleta, sino que se haga en la pintura. ¿Sí? ¿Cómo trabajaba miren, justo tengo distintos elementos acá, les juro que no lo preparé. ¿Cómo trabajaba un pintor del Renacimiento? Mezclaba los colores acá y los ponía en el cuadro. ¿Cómo trabaja? No siempre, pero en muchos casos, un pintor impresionista. Pone un color acá, lo pone en el cuadro, agarra otro color acá, lo pone en el cuadro y la mezcla hacia acá. ¿Se entiende? No siempre. ¿Sí? Y lo que decía Manuel, perdón, que no es esto exactamente, lo que decía Manuel es que, entiendo yo, ponían un color acá, ponían otro color acá, y de lejos, esos en el ojo se juntan y se ve como un solo color. ¿Sí? Eso se llama una mezcla óptica. Eso es lo que te quería perfecto. decir recién, que en la mezcla de los colores, a la vista, o sea, de cerca se veía de una manera y de lejos de otra. Generaba ese juego. Eso. Es eso que vos decís, Elizabeth, pero también es que al tener una pincelada, entre comillas, desprolija, ¿no? Esta pincelada dividida, esa desprolijidad de lejos no se ve. Entonces, claro, cuando vos te acercás, decís, uy, esto es un enchastre de pintura. Pero cuando te alejás, no ves eso. Lo ves como algo más uniforme. Pensé que te referías a eso, pero está bien lo que decías igualmente. Sí. Está perfecto. Nos quedan menos de 4 minutos. Lo que yo quería decirles, esperen, lo que yo quería decirles de la gramática, de las artes plásticas, que estaba en la clase de impresionismo, es esto. O sea, he logrado decírselo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Analía ha subido en el chat antes y ahora 2 links. Un link de YouTube que sí, está bueno. Comento Vale, que son. Por favor. El primero es para contestarle a Milagro sobre la clase número 1. Te cuenta así general todo el proceso de la generación del 80, que por ahí ayuda a comprender los textos o a tener una mirada más amplia de esa generación. Y sin duda, ayuda. El último acá, que puse... acá vuelvo a poner ese enlace porque había quedado más arriba.
Esto que acabo de poner en el chat es Ah. el enlace que subió Analia, de lo que está hablando recién. Y este Les segundo, recomiendo que, eh, les recomiendo, un segundo, Analia, sí. antes de que termine el Zoom, cópienlo y guárdenselo, ¿sí? Porque se acaban unos minutos. Y el segundo, Analia, ahora sí, perdón. En este enlace van a encontrar pintores franceses de este periodo que estás hablando, ¿sí? Que van entre 1850 a 1900, y está Monet, está Manet, y bueno, hay un montón de artistas con algunas obras. Lo puse a modo de ejemplo como para que lo tengamos en cuenta, como para ampliar un poco la mirada. A mí me sirve mucho, busco mucha información cuando no encuentro algo, para comprender a dónde queremos apuntar, cuál es la mirada general que más destacó en esos periodos, como para después leer los textos, o leyendo los textos orientarme, porque por ahí los textos no me amplían nada y me cierran más y me bloqueo. Bueno, yo utilizo mucho, siempre utilicé las bibliotecas, hoy en día está. Eso, una cosa de eso quería hablar. Nuestras clases ahora son diferentes, ¿sí? En las clases presenciales lo que hacemos es mostrar más obra. Nos ponemos con el proyector en la escuela y les mostrábamos obra. Eso no lo estamos haciendo ahora por cuestiones de operatividad. En algún momento lo haremos, pero no lo podemos hacer siempre. Entonces les pedimos que ustedes vayan e investiguen estas cosas. No se queden con lo que le damos nosotros. Hay un montón de obras para ver, ¿sí? Que no se las estamos pasando porque, por el formato de las clases. Bueno, búsquenlas en Google, ¿sí? O acá Analia nos están compartiendo. Hay un montón de lugares para ver estas cosas que les estamos mostrando. Amplíen las clases porque no alcanza con lo que les mandamos. No les estamos mostrando muchas imágenes, les estamos mostrando algunas. Queda menos de un minuto, se va a cortar. Les saludo ya y le digo una última cosa. Hay una sección de imágenes en relación en las dos clases. Ahí les mostramos imágenes de distintas épocas. Vean también esas cosas, les pueden servir. Nos saludamos, dejamos esto grabado y nos vemos la próxima. Martes que viene estarán con Andrea, el otro conmigo y así. Si tienen dudas, pregunten en los foros. Por favor, lean y hagan los trabajos, ¿sí? Es obligatorio. Muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima. Queda un mensaje. Muchas gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Pásenla bien. Gracias a Nos todos. quedamos hasta que corte, si Chao. quieren. No hay drama. Chao. Buena semana. Pásenla lo mejor posible. Bueno, cierro.